explicar la práctica número 9, la cual lleva el nombre de conductividad térmica. El objetivo general de la práctica es determinar la conductividad térmica de distintos materiales. Los objetivos específicos de la práctica, el primero es aprender el uso de la unidad experimental, el otro es aprender el uso de las gráficas de Heisler, además de desarrollar la práctica para así determinar las conductividades térmicas de diferentes materiales. Antes de comenzar la práctica, primero tendremos que ver unos conceptos. Uno de ellos es conducción. La conducción de calor es un mecanismo de transferencia de energía térmica entre dos sistemas basado en el contacto directo de sus partículas sin flujo neto de materia y que tiene a igualar la temperatura dentro de un cuerpo y entre diferentes cuerpos en contacto por medio de ondas. El principal parámetro dependiente del material que regula la conducción de calor a los materiales es la conductividad térmica, una propiedad física que mide la capacidad de conducción de calor o capacidad de una sustancia de transferir el movimiento cinético de sus moléculas a sus propias moléculas adyacentes o a otras sustancias con las que están en contacto. La inversa de la conductividad térmica es la resistencia térmica, que esta es la capacidad de los materiales para oponerse al paso de calor. Otro de los conceptos que debemos de conocer es la ley de Fourier, que esta es la forma de transmitir el calor en cuerpos sólidos, ya que se calienta un cuerpo y las moléculas que reciben directamente el calor aumentan su vibración y chocan con las que la rodean. Estas a su vez hacen lo mismo con sus vecinas hasta que todas las moléculas del cuerpo se agitan. Por esta razón, si el extremo de una varilla metálica se calienta con una flama, transcurre cierto tiempo hasta que el calor llega al otro extremo. Y la fórmula que sigue la ley de Fourier es esta. Los mecanismos de transferencia de energía térmica son tres tipos: conducción, convección y radiación. Otro concepto que debemos de tomar en cuenta es la conductividad térmica, que esta es una propiedad intrínseca de los materiales que valora la capacidad de conducir el calor a través de ellos. El valor de la conductividad varía en función de la temperatura a la que se encuentra la sustancia, por lo que suelen hacerse las mediciones a 300 grados Kelvin, con el objeto de poder comparar unos elementos con otros. Los materiales que vamos a necesitar en esta práctica va a ser un soporte universal, un mechero de Bunsen, un vaso de precipitado, un termómetro, un vernier y diferentes materiales, entre los cuales va a ser acero, vidrio, cobre y aluminio, y de sustancias utilizaremos agua. Además, el equipo que utilizamos fue un infrarrojo. El desarrollo de la práctica, el paso número 1 es calentar el agua a 60 grados centígrados y mantenerla constante durante la práctica. Después colocaremos cada uno de los materiales dentro del agua y así previamente mediremos la temperatura en la parte inferior y en la parte superior de la barra del material que estemos usando, como se puede ver en el video con el equipo del infrarrojo. Además, debemos de medir la sustancia del agua al termómetro. También mediremos el cambio de temperatura en un tiempo considerable, además de que deberemos de medir el área del sólido. Al último, utilizaremos la ley de Fourier para calcular la conductividad térmica de los materiales. Los datos que obtuvimos de la práctica son estos. Las fórmulas a usar en la práctica fueron estas. Esta fórmula la utilizaremos para sacar el área del material que usamos. Enseguida aplicaremos la ley de Fourier ya despejada. Y para poder sustituir la lambda de la ecuación anterior utilizamos esta tabla de coeficientes de lambda para distintos materiales. Una vez aplicadas las fórmulas, los datos que obtuvimos fueron estos. Al finalizar la práctica pude concluir que al utilizar el equipo de infrarrojo podemos determinar muy fácilmente la conductividad de los materiales. Además pude observar que cada material tiene distinta conductividad y que unos materiales son más conductores de calor que otros. Esto también se puede determinar con tan solo tocarlos, que en los materiales unos se sienten más calientes que otros. Pero para asegurarnos utilizamos el infrarrojo, que fue una manera fácil de sacar su conductividad térmica.